Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. HMPH, dejándome atrás otra vez. Tashigi hizo pucheros juguetonamente, sacando la lengua y parpadeando con un brillo travieso en sus ojos. Pero la idea de que ella había contribuido reteniendo a sus enemigos, proporcionando un tipo diferente de apoyo y demostrando su valía, la llenó de una alegría tranquila. Ian había perdido la noción de cuántas capas de cielo habían atravesado, solo sintiendo la creciente proximidad al sol. La temperatura se disparó, la intensa luz solar dificultó mantener los ojos abiertos a medida que su conciencia se expandía. ¿1000 metros? ¿3000? ¿O quizás 10.000? Vio a Gedatsu, uno de los 4 sacerdotes, debajo de ellos. Gedatsu presidió la Ordeal of Swamp, con un 50% la tasa de supervivencia, que encarna la emoción de la alegría entre los 4 sacerdotes, mientras que Omi y Satori representaban tristeza y ira, respectivamente. Gedatsu, con su peinado de araña, era un maestro de la dial de respiración y nube de pantano. Él empuñó diales de impacto unido a sus zapatos y codos, otorgándole movilidad aérea, mayor velocidad de perforación y mayor poder de golpeo. Su nube de pantano cubrió su dominio, atrapando a aquellos que vagaban en él como arenas movedizas, hundiéndolos lentamente en sus profundidades. Escapar era imposible sin ayuda externa. Durante el arco de Esquipiea, había involucrado a Chopper en una feroz batalla, finalmente siendo víctima del devastador ataque Kokute y Roseo de los renos. Se había desplomado en su propia nube de pantano, sus diales de impacto solo aceleraban su descenso debido a su posición invertida. Finalmente había aterrizado en el mar azul, donde se encontró con Goro, y juntos cavaron aguas termales y construyeron una casa de baños, con Gedatsu asumiendo el papel de gerente. Su partida, junto con el regreso de Ganfal, el antiguo dios de Esquipiea, había cambiado la marea de la batalla, restaurando un equilibrio precario. Afortunadamente, el aparente líder de esta invasión se había ido. Si bien puede ser un demonio, desafiar a Enel, el dios de Esquipiea, es nada menos que un suicidio. Ian contempló su próximo movimiento, buscando interrumpir este nuevo equilibrio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Wiper, un descendiente de los guerreros Shandia, su resolución reflejando la de Ganfal. Wiper entendió las consecuencias del fracaso, pero sabía que esta era su única oportunidad de resistir el gobierno tiránico de Enel. Carecían del poder para derrotar al autoproclamado dios, pero ahora, con la inesperada llegada de Ian, había surgido un rayo de esperanza. Si tuvieran éxito, el mejor resultado sería Ganfal reclamando su legítima posición como dios de Esquipiea. Si bien es posible que no recuperen el control de su tierra sagrada, al menos sería posible la coexistencia pacífica. Cuando Ganfal se reincorporó a la refriega, Wiper lo siguió sin dudarlo, su dial de rechazo chocando contra el de Gedatsu Punson Jet. Ian no había informado a Wiper sobre la búsqueda de Cricket de la patria ancestral de Shandia. En la historia original, después de que Luffy confirmara la existencia de Esquipiea tocando el campanario de oro, Cricket, junto a Masila y Shouhou, se habían embarcado en su propio viaje a la Isla del Cielo. Los descendientes de 2 guerreros legendarios y un mentiroso de renombre, separados por 400 años de historia, finalmente se habían reunido, cumpliendo los sueños de sus antepasados. Por lo tanto, Ian no vio la necesidad de elaborar. El timbre del campanario de oro fue un testimonio del compromiso inquebrantable de Shandia con su promesa. Cricket, ahora consciente de la existencia de Esquipiea, tenía un camino claro hacia adelante. Ser testigo de primera mano fue mucho más impactante que escucharlo de otros. Fue un regalo único e inesperado. Esperando para mí, lo veo. Me ahorra la molestia de casarte uno por uno. Al alcanzar la capa más alta de nubes, la intensidad cegadora del sol rivalizaba con la de Alabasta. Un enorme palacio estaba delante de él, su entrada custodiada por los guerreros de élite de Enel. Los 50 soldados divinos y su capitán, Yama, que habían anticipado su llegada. Un demonio. De hecho, llegaste aquí. ¿Mucha suerte o una planificación meticulosa? Yama, el capitán corpulento de los soldados divinos, se burló, sus 50 subordinados parecidos a cabras llorando al unísono.
Ganfal, el antiguo dios, y Viper, el guerrero Shandia, habían interceptado con éxito a 2 de los sacerdotes, impidiéndoles llegar al palacio. No habían sido testigos de las habilidades de Ian de primera mano. No tenían idea de lo que era capaz. Capitán Llama, aplasta. Los 50 soldados de Cabra vitorearon, sus voces resonaban por el aire. ¡Qué tedioso! Ian murmuró, descartando a los subordinados insignificantes. Él vagamente recordó que Llama manejó un flash dial. Muy bien, respondería en especie, usando un destello de su propia espada. Derrotar a un oponente en su propio juego siempre fue más satisfactorio. Descalentó a Shusui, su amón rojo y dentado, una vista escalofriante, su espina gruesa y su peso pesado, un testimonio de su estado como una hoja maldita y una hoja negra. Wash. Él balanceó la espada sin esfuerzo, un movimiento engañosamente casual que provocó risas de los soldados divinos. Parecía que le faltaba fuerza. Sin embargo, esta espada le quedaba perfectamente bien. Una ola verde pálida de energía comprimida, de varios metros de largo, estalló desde la cuchilla. Este fue el resultado de meses de entrenamiento, perfeccionando su capacidad para controlar el tamaño y la intensidad de la presión de su espada. Barra de potencia completa. Llama exclamó, sorprendido por el ataque inesperado. Juntó las manos, sacando una cinta adornada con 10 flash dials. La casualidad engañosa de Ian había engañado a Llama, quien había subestimado el poder del ataque. En lugar de esquivar con la agilidad que desmentía su físico corpulento, había optado por una confrontación directa. ¡Bum! El resultado fue inevitable. La onda de energía se escindió a través de la cinta y sus flash dials incrustados, cortándolos con facilidad. La presión de la espada de Ian ahora era capaz de cortar acero. Llama. Capitán. Los soldados gritaron de horror. Su capitán yacía temblando en el suelo, su cuerpo bisecado, apenas aferrándose. Si Ian hubiera ejercido incluso una fracción más de fuerza, también habrían sido barridos. Continuó caminando hacia el palacio, ignorando sus miradas aturdidas. Se apresuraron a despejar un camino, dándose cuenta de su inutilidad. Un solo swing había derrotado a su capitán. Enfrentar a este demonio solo resultaría en sus muertes. Era una criatura de las profundidades del infierno, una fuerza de oscuridad. Sin embargo, este era el dominio de Enel, el dios que gobernaba los cielos. Su poder estaba más allá de la comprensión. El mal nunca podría triunfar sobre los justos. Cuando entró en el gran palacio, el calor opresivo y la luz del sol cegadora disminuyeron un poco. Ian observó el interior, su grandeza superando su exterior. Cada pilar y adorno fue hecho de oro. La ciudad dorada de Shandora, su cráneo con un solo ojo dorado, había producido una fortuna inimaginable. En él incluso lo había usado para construir el Maxim, un arca masiva destinada a llevarlo a la luna. Los piratas que habían perdido extremidades u ojos a menudo los reemplazaban con oro o joyas, mejorando su apariencia y agregando un toque de grandeza macabra. En él, el dios de Esquipia, estaba delante de él. Llevaba un pañuelo blanco, sus lóbulos adornados con largos pendientes colgantes. Su musculosa parte superior del cuerpo estaba desnuda, con la espalda 4 tambores estampados con tomoe, capaz de convocar rayos devastadores cuando fue golpeado. Ejecutó un bastón dorado, su parte inferior del cuerpo vestida con pantalones de akama, sus pies descalzos. Cuando Ian se acercó al trono dorado, en él se volvió para enfrentarlo, su expresión lánguida y sus ojos aparentemente sin vida. No era una señal de debilidad, sino más bien una indicación de su abrumadora confianza, su creencia en su poder absoluto. A pesar del rango único que lo separa de sus sacerdotes, podría aplastarlos sin esfuerzo, su presunción derivada de esta disparidad. Un dios, un demonio, sus ojos encerrados en una confrontación silenciosa, sus auras chocando, una batalla de voluntades. Sintiendo a un oponente digno, los ojos de Enel se estrecharon ligeramente mientras observaba la mirada verde pálida de Ian, su piel compartiendo una palidez similar. Tienes algo de fuerza, te lo concederé. Pero yo soy un dios. ¿Eres el Salvador Ganfal traído del Mar Azul? He oído historias de aquellos que se hacen llamar marines, protectores de la justicia.
La mirada de Enel se demoraba en la bata blanca de manga negra de Ian, el símbolo de la justicia que ondeaba en el viento. Si bien había promulgado leyes estrictas para evitar que los extraños escaparan, algunos habían logrado regresar al Mar Azul. Pero yo soy el dios del trueno. Un demonio, incluso uno con un mínimo de fuerza, no puede derrotarme. Levantó las manos sobre su cabeza, su voz se elevó en una declaración teatral, su megalomanía superó incluso sus arrebatos ocasionales en la tierra. Vaca. La expresión inexpresiva de Ian, reflejando el comportamiento estoico de Ulquiorra, amplificó el insulto, sus ojos de color verde pálido transmitían un desprecio total. En él exudaba presunción y desdén, mientras que Ian lo consideraba con la fría indiferencia de un ser superior observando a un loco delirante. Los demonios de las profundidades del infierno podrían no ser capaces de alcanzar los cielos, pero si pudieran acercarse al sol, superarían incluso a los dioses. Había venido a eliminar a Enel. Estaba claro que este dios delirante no escucharía la razón. No tenía sentido explicar su identidad o propósito. Si tuviera que decir algo, sería una pregunta que se hizo eco de los pensamientos de innumerables fanáticos de One Piece, incluido él mismo. ¿No duele eso? A pesar de 800 años de devolución, sus alas, ahora adornos, todavía estaban unidas a su carne y hueso. En él no solo los había estafado, sino que también los había reemplazado con 4 tambores. Incluso el extraordinario poder de la fruta Rumble Rumble no se debe abusar de esa manera. Por supuesto, expresar tal pregunta estaría por debajo de su personaje actual, la encarnación del comportamiento frío y distante de Ulquiorra. Muy bien, tonto habitante del Mar Azul. Espero que tú, un demonio, puedas soportar la ira de Dios. La cara de Enel se contorsionó de rabia, su orgullo herido por el tono despectivo de Ian. Se paró por encima de todos ellos, literalmente. 20.000 metros. Un hecho irrefutable. Estaba más cerca del sol que cualquier otro ser. 10.000 metros en el cielo, un reino inaccesible para aquellos sin suficiente poder. El Thor. Golpeó su bastón dorado contra el suelo, desatando un torrente de electricidad. El trono dorado, respondiendo a su movimiento, se transformó en un dragón masivo y serpentino, con sus mandíbulas en ágape mientras se lanzaba hacia Ian. Sus colmillos y alas eran intrincadamente detallados, un testimonio del dominio de Enel sobre la manipulación del oro. Ian dibujó a Shusui, atravesando al dragón con un solo golpe sin esfuerzo, una lluvia de chispas que estallaban como luciérnagas. ¡Qué débil!, murmuró, canalizando su presión espiritual en la espada, biseccionando al dragón con facilidad. Las dos mitades se estrellaron contra el suelo, el impacto reverberó a través del palacio. Enel utilizó electricidad de alto voltaje para generar calor intenso, derritiendo oro y remodelándolo a su voluntad. Sin embargo, su control palideció en comparación con Tesoro Doradores. Tesoros Fruta Oro le concedió dominio absoluto sobre el oro. Si bien el oro de Shandora era vasto, era simplemente una fracción de las riquezas de Jaya. Gran Tesoro, la ciudad dorada, celebró 20% de la riqueza del mundo, sus calles doradas abarcan 10 kilómetros. Por supuesto, si uno podía escapar con esas riquezas era otra cuestión por completo. Tanto Enel como Tesoro poseían la capacidad de manipular el oro, cada uno con sus propias transformaciones únicas. El Raigo y el Coloso de Oro. Si combinaran sus poderes, incluso podrían crear una versión de One Piece del Susanoo vestido con el chakra de Kurama. Muere. Juicio divino. En el siguiente instante, guiado por su observación Aki, mantra y la velocidad incomparable de su rayo, posiblemente rivalizando con la de Kizaru Pika Pika no Mi, Enel apareció por encima de Ian. Desató un rayo masivo de su muñeca, un ataque devastador que también podría lanzarse horizontalmente. Jajaja. Demonio tonto. Este es el precio que pagas por faltarle el respeto a Dios. Enel se rió maniáticamente, su risa resonó a través del palacio, rivalizando con el infame cuarteto Uchiha. Imaginó la desaparición de este engreído habitante del Mar Azul, consumido por su ira divina. ¿Lo arruiné a Smithereens? Debajo del ensordecedor rugido de la explosión, solo quedaba un cráter abierto y ennegrecido. Ian había desaparecido sin dejar rastro.
Enel, el autoproclamado dios, asumió que este humano del mar azul había sido consumido por su arrogancia, atreviéndose a desafiarlo sin el poder necesario. Toda bravuconería, sin sustancia. ¡No! Pero entonces, una sacudida de realización le disparó. Su observación mejorada aquí, todavía detectó dos presencias distintas dentro de las ruinas del palacio. Mirando por mí. Entonces prueba esto. Nunca me he encontrado con un dios tan débil y patético. La voz de Ian resonó desde varios metros de distancia. Su dedo índice derecho pulsó con una luz verde pálida, y un cero, que rivalizaba con el poder del Thor de Enel, se disparó hacia adelante, envolviendo casi la mitad del palacio. Enel, tomado por sorpresa, solo podía tomar represalias con un apresurado el Thor propio. Los dos ataques chocaron en un destello cegador, una onda expansiva de energía que atravesó el palacio, borrando lo poco que quedaba de su estructura. Humano. ¿Cómo escapaste? Esa era la velocidad de la luz. La furia y la incredulidad lucharon en la cara de Enel, un temblor de miedo que lo atravesaba. En Skypiea, nadie podía igualar su velocidad. Sus ataques fueron inevitables. Idiot. Eres un rayo, no la luz misma. Un dios que se sienta en lo alto del cielo, pero no eres más que una rana en un pozo. Ian no retuvo su desprecio. La velocidad de la luz podría rodear la Tierra en segundos. Algunos superhumanos con rayos podrían incluso manipular el tiempo, atravesando el pasado y el futuro. Pero en este mundo de One Piece, la velocidad era relativa, una cuestión de perspectiva. Muchos individuos poderosos superaron la velocidad de Enel. La plantilla Ukiyo-Raya había mejorado las habilidades físicas de Ian, y con sonido, una técnica similar a Son, Shumpo, y el técnica de Flicker Corporal, esquivar fue sin esfuerzo. ¿Y realmente crees que Mantra es único para ti? No es exactamente un lugar común en el mar azul, pero no es desconocido. Uno de cada varios cientos, tal vez miles, posee una habilidad similar. Incluso pueden leer mentes y vislumbrar el futuro. Ian explicó. Observación aquí fue una manifestación de energía espiritual. En otros mundos, era conocido como poder del alma, mientras que armamento aquí era la contraparte física. Las 6 potencias, desarrolladas por Garp a partir de los principios de Kong, eran simplemente versiones diluidas de estos poderes. Teóricamente, podrían evolucionar más allá de la mera previsión y la telepatía. Materialización, manipulación, percepción avanzada, todos estaban dentro del ámbito de la posibilidad. Lo mismo se aplica al armamento aquí. No se limitaba a endurecer e imbuir armas con fuerza. También podría mejorar la velocidad y la agilidad cuando se canaliza a través de las piernas. Zoru y Heppo fueron solo el comienzo. Sanji, el maestro chef y hábil artista marcial de los piratas del sombrero de paja, podría ser el primero en darse cuenta de este potencial. Imposible. Solo un dios puede ejercer tal poder. Los delirios de grandeza de Enel resurgieron mientras rugía desafiando. Aprovechando la velocidad del rayo otorgada por su fruta Rumble Rumble, apareció ante Ian en un instante, levantando su bastón dorado para un golpe devastador. Sus ojos ardían con una intensidad enloquecida. La electricidad crepitó a su alrededor, convirtiéndose en luz y calor, anulando cualquier ataque físico. El bastón dorado zumbaba de energía destructiva. Este ataque podría destruir incluso a un vicealmirante experimentado, un golpe fatal que no dejaría sobrevivientes. Esta fue su manipulación eléctrica, capaz de generar voltajes que van de 1 a 200 millones de voltios a voluntad. En la historia original, había demostrado 1 millón, 20 millones, 100 millones y su producción máxima de 200 millones de voltios. Pero su estado actual. Probablemente ni siquiera había alcanzado los 100 millones de voltios todavía. Aún así, pocos podían soportar su poder. En su apogeo, rivalizaría, tal vez incluso superaría, a cualquier almirante o yonko. La fruta del Rumble Rumble era verdaderamente un poder versátil y formidable, que abarcaba la fuerza explosiva del fuego, la velocidad y las capacidades de perforación del viento y la luz, los efectos paralizantes del hielo y el poder destructivo de la tierra. Podría decirse que la logía más fuerte, solo superada por la fruta oscura y oscura de Barba Negra, que anuló todos los poderes de la fruta del diablo.
Ese poder había llevado a Barba Negra a soportar décadas de servidumbre en la nave de Barba Blanca, traicionando y matando a Touch, el comandante de la cuarta división, para reclamar el poder de la fruta para sí mismo. Era un poder que valía la pena traicionar incluso al pirata más fuerte del mundo. Pero Ian no tuvo tiempo para tales reflexiones. Su vida colgaba en la balanza. Canalizó Armamentaki en su espada, Shusui, imbuyéndolo con una mayor durabilidad y la capacidad de eludir la intangibilidad logía de Enel, un contador directo a los poderes de la fruta del diablo. Sus manos, recubiertas de Aki negro, duplicaron su fuerza cuando se encontró con el bastón dorado de Enel de frente. Su choque es un testimonio de su poder igualado. En 39% fusión, cerca 40% la fuerza de Ian rivalizaba con la de un vicealmirante de alto rango o un comandante yonko, capaz de luchar contra piratas con recompensas que exceden los 1.000 millones de bayas. Había alcanzado el nivel de un adjuchas de bajo rango, un teniente de la Sociedad del Alma. Un poco más débil que Momousagi o Chatón, enfrentar a Enel seguía siendo un desafío formidable. Sin embargo, su excepcional control del alma le permitió manipular magistralmente su presión espiritual, manifestándola como armamento Aki, desatando una devastadora presión de espada e incluso sintiendo los ataques de Enel antes de que se materializaran. Su batalla fue un estancamiento, una danza de destrucción. El demonio y el dios se enfrentaron implacablemente, sus ataques una ráfaga de golpes de espada y explosiones de energía. Ambos tenían la misma piel mortalmente pálida. Se movieron por todo el palacio desmoronado, su campo de batalla cambiando con cada golpe devastador. La confianza inicial de Enel se había transformado en un respeto a regañadientes. Este fue el primer oponente, ya sea de Esquipiea o del Mar Azul, que podría igualarlo golpe por golpe. La batalla fue emocionante. Aunque cada gota de sudor y sangre se evaporó instantáneamente del intenso calor generado por su choque, Enel sintió una oleada de adrenalina, sus sentidos en llamas. Desató las explosiones del Thor, se encontró con la misma fuerza por el cero de Ian y la presión de la espada. Ninguno de los dos produjo una pulgada. 30 millón voltino, quiten. Enel golpeó los tambores en sus hombros izquierdo y derecho, convocando a un pájaro relámpago en forma de fénix y una bestia relámpago similar a un lobo. Cargaron hacia Ian con una velocidad increíble, sus formas crepitando con energía destructiva. 60 millones de voltios. Sango. Continuó su asalto, golpeando los tambores una vez más, convocando a un dragón relámpago masivo. Las tres bestias divinas rugieron al unísono, sus voces resonaban a través de los cielos. ¡Muere, demonio! Enel gritó, su frustración aumentó. Durante su batalla, se había dado cuenta de que Ian podía de alguna manera eludir su intangibilidad logía, golpeándolo directamente. Ian había revelado que era un poder llamado Armamentaki, una contraparte de Observation Aki. Enel reconoció la amenaza. El arsenal de Ian parecía interminable, sus ataques se volvieron cada vez más potentes. Si la batalla continuaba, la derrota era una posibilidad real. Mientras que otros lo veneraban como un dios, Enel sabía la verdad. Su poder provenía de una fruta misteriosa que había consumido hace 3 años. Se dio cuenta de que tales poderes probablemente no eran exclusivos de él. Este marine podría poseer una habilidad similar. Además, los ataques de Ian fueron increíblemente pesados, casi insoportables. Solo había evitado por poco las lesiones graves utilizando su mantra para predecir y transformarse preventivamente en rayos. En la historia original, Enel había confiado demasiado en su fruta Rumble, descuidando el entrenamiento físico. Cuando se encontró con Luffy, cuyo cuerpo de goma neutralizó sus poderes de relámpago, había sufrido una derrota humillante, que recuerda la rápida caída del almirante Kizaru a manos de Barba Blanca. Ryuo, puño de gravedad explosiva. Frente a las tres bestias divinas, Ian movió a Shusui hacia su mano izquierda, levantando su puño derecho y golpeándolo hacia abajo. Black Armamentaki envolvió su puño, tomando la forma comprimida de la fruta primavera. 20 toneladas de fuerza surgieron a través de él, amplificadas por el poder explosivo del Kilo Nomi, agregando otras 10 toneladas a la mezcla.
Su ataque ahora llevaba una devastadora treintena de toneladas de fuerza, duplicada aún más por las propiedades explosivas y cargadas por resortes de sus habilidades. El golpe final, un monstruoso 100 toneladas de fuerza, aumentado por las capacidades físicas mejoradas de la plantilla Ulquiorra, distorsionó el tejido mismo del espacio. Aparecieron grietas débiles, similares a las creadas por la fruta Tremor de barba blanca, que recuerdan a podría ser el elefante vespertino de Ui, el pináculo del taijutsu, que había desatado ondas de choque transparentes contra Madara Uchiha. Las tres bestias divinas fueron borradas, disipándose en motas de energía. Sin embargo, esto fue una mera imitación. Si realmente poseyera el poder de esas figuras legendarias, derrotar a Enel sería un juego de niños. Si confiara únicamente en la esgrima, tal vez el Kilo no Mi podría ser utilizado de manera efectiva. Pero las propiedades explosivas y cargadas por resorte no podían transferirse a su espada, al menos no todavía. Se suponía que debía empuñar una hoja de 40 metros para mejorar sus ataques. Estaba seguro de que si manejaba mal esos poderes, incluso Shusui se reduciría a fragmentos. Por lo tanto, había optado por Ryuo, la forma avanzada de armamento Aki. Después de todo, tanto la Bomb Fruit como la Spring Fruit involucraron técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Canalizar esos poderes a través de su cuerpo, aumentando su fuerza física, era un enfoque mucho más eficiente. Su presión de espada probablemente podría extinguir a cualquiera de las bestias divinas, pero se vería obligado a soportar la peor parte de las dos restantes. Incluso con su mayor durabilidad y regeneración a una fusión del 39%, el dolor sería insoportable. ¿Es ese Enel-sama? ¿Y ese demonio? Ambos son monstruos. El otrora gran palacio yacía en ruinas, el resultado de su implacable asalto. Ahora estaban expuestos bajo el sol abrasador, bañados por el intenso calor de la atmósfera superior, dos figuras chocando a una altitud de 20.000 metros. Así que incluso Dios no es invencible. Hay otros que pueden desafiarlo. Él es realmente un demonio. Los sacerdotes sobrevivientes, aturdidos por el espectáculo ante ellos, susurraron entre ellos, su miedo y asombro palpables. Sus palabras, sin embargo, solo alimentaron la ira de Enel. Soy invencible. Aplastaré a este demonio que se atreve a desafiarme. Pero todos ustedes, morirán. No puedo permitir que mi debilidad sea expuesta. Como era de esperar, Enel desató un raigo en miniatura, una ráfaga de rayos concentrados, sobre los sacerdotes, silenciándolos permanentemente. Sus restos carbonizados yacían dispersos entre los escombros. Iban boca abajo. Algunas personas estaban realmente decididas a enfrentar su desaparición. ¿No podrían haber discutido esto en privado? Pero incluso entonces, no habría importado. Con su fruta rumble y su mantra, la conciencia de Enel se extendió por toda la isla. Su velocidad del rayo le permitió entregar una rápida retribución donde fuera necesario. 100 millones de voltios. Amaru. Enel declaró que su cuerpo se hinchaba dramáticamente cuando la electricidad crepitaba a su alrededor, envolviendo la capa más alta de nubes en un remolino de energía. A pesar de estar bañado por la luz del sol, el cielo se volvió oscuro y siniestro. Se había transformado en un gigante imponente, una forma similar al gigante dorado de Tesoro y la monstruosa amalgama de Bullet. Su ataque final, desatando toda la fuerza de su poder de rayo, encerrando su cuerpo en una aura cegadora de energía. Se había convertido en un verdadero dios relámpago, su poder inconmensurable. Todavía no había creado el Arca Maxim, su nave voladora capaz de amplificar su rayo y generar nubes de tormenta masivas, desatando Raigo, un ataque devastador que podría destruir islas y naciones enteras en un instante. Esta fue su última técnica, similar al emperador de la llama de Ase, la era de hielo de Aokiji, el Yasakani no Magatama de Kizaru y el desierto de Cocodrilo Espada. Cada fruta del diablo probablemente tenía su forma final, su máxima expresión de poder. Luffy's equipo 5, niño maldito punk, incluso sus propias habilidades, después de mucha experimentación, habían revelado sus formas finales, principalmente como ataques devastadores.
El potencial de Shadow Fruit permaneció en gran parte inexplorado, su última técnica envuelta en misterio. La fruta de la bomba poseía la explosión de cuerpo completo y el hombre de salto de primavera. El Kilo no Mi era puramente para manipular el peso, pero había descubierto que, al igual que Armamentaki, podía enfocar sus efectos en partes específicas del cuerpo o en todo su cuerpo, aumentando su peso hasta 10 toneladas. En cuanto a la Bomb Fruit, su técnica definitiva fue increíblemente poderosa, pero trágicamente finita. Similar a Absolute Zero en el mundo de Fairy Tail o el Reaper de Aceal en Naruto, ambas técnicas exigían la vida del usuario como precio. Sin embargo, hubo una diferencia clave. Esas técnicas eran sellos, garantizando el éxito al contacto. La autodestrucción, por otro lado, fue una maniobra puramente ofensiva, su poder dictado por la fuerza del usuario. Pero Ian confiaba en que su tasa de fusión, la fuerza a la par con un comandante de calamidad, aumentó por el poder de Devil Fruits. Era más que suficiente para destruir incluso a un almirante o un yonko, dejándolos muertos o lisiados por un período significativo, plagados de lesiones persistentes. 20.000 metros sobre el mar azul, el sol dorado, varias veces más grande que su contraparte terrenal, bañó el Esquipiea basado en la nube en su calor. Pero ahora, las nubes blancas vírgenes sobre la isla se oscurecieron, transformándose en un remolino de negro oscuro, dividiendo el cielo en dos mitades contrastantes. Un espectáculo impresionante de luz y sombra. He aquí, demonio del infierno. Esta es la verdadera forma de un dios. Nadie ha presenciado esto antes. Tú eres el primero, el único digno de enfrentar mi ira. Después de todo, somos del mismo tipo. En él, consumido por sus delirios de divinidad, rugió de risa. Incluso Ian, bien versado en la historia de One Piece y familiarizado con los tropos de varios anime, no podía igualar la profundidad de la grandeza delirante de su oponente. En él se había transformado. Su cuerpo, ahora un pequeño gigante compuesto completamente de relámpagos azules y blancos crepitantes, su cabello de punta, su mirada aguda y penetrante. Se parecía a un Super Saiyan Blue del universo Dragon Ball, una comparación adecuada ya que ambos eran considerados dioses en sus respectivos mundos. Sin embargo, el abismo en su poder era innegable. Uno podría destruir planetas sin esfuerzo, mientras que el otro luchó por destruir una pequeña isla. Ian, ahora empequeñecido por la forma colosal de Enel, simplemente levantó la vista, observando la danza caótica de un rayo que corría por el cuerpo de su oponente. Podía sentir el poder crudo contenido en su interior. Pesado, explosivo, paralizante, agudo y lleno de potencial ofensivo. Fue una fuerza que trascendió las limitaciones de una logia típica, abarcando aspectos de habilidades naturales y sobrehumanas. A menos que se encontrara con una fruta del diablo única como la de Sugar Hobby Frutael, que podría transformar a la gente en juguetes, en él, si no hubiera sido derrotado por Luffy y enviado a la luna, sin duda se habría convertido en uno de los objetivos de Barba Negra. Ahora, también había sido agregado a la lista de Ian. Similar al Axus de Yar, el Lightning Dragon Slayer en Fairy Tail y el tercer Raikage en Naruto, ambos maestros de la manipulación de rayos, en él poseía un conjunto completo de habilidades, lo que lo convertía en un oponente formidable. Eran más débiles que Irus en Sarutobi, el tercer Hokage, a pesar de su dominio de 5 naturalezas de chakras elementales. Viéndote así, me repugna, demonio. En él gruñó, su ceja frunció el ceño. En primer lugar, sus posiciones actuales eran una inversión dura de sus papeles. En él se paró debajo de un remolino vórtice de nubes oscuras, mientras que Ian se bañaba en el cálido resplandor del sol. El dios y el demonio, sus lugares invertidos. En segundo lugar, estaba la mirada de Ian. Sus pálidos ojos verdes no tenían miedo, solo un toque de satisfacción, un destello de emoción y un hambre creciente. Era el aspecto de un depredador que dimensionaba a su presa. En él, enfurecido, desató su furia. Solo había mostrado una fracción de su verdadero poder en Esquipiea. Ahora, un demonio lo había obligado a liberar todo su potencial. Podría haber aceptado eso, reconociendo su naturaleza compartida como gobernantes del cielo y el inframundo, pero esa mirada era imperdonable. Con un rugido, lanzó su ataque.
Juzgo divino. Un rayo, mucho más poderoso que sus ataques habituales, estalló de su mano. Se parecía a los ataques Geartir de Luffy mejorados con armamentaki. El perno atravesó el palacio ya arruinado, tallando una zanja masiva en la tierra. Incluso la sección superior, el enorme tallo de frijol que conecta Esquipiea con el mar azul, fue cortado, cayendo en picado hacia el suelo con un rugido atronador que reverberó en toda la isla. Innumerables Esquipians levantaron la vista con miedo, sus miradas atraídas hacia la fuente de la conmoción. La morada de su dios y sus sacerdotes. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Primero, llamó al campanario de oro, luego cortó al Jack gigante. ¿Está planeando destruirnos a todos? Los Esquipians susurraron entre ellos, sus corazones llenos de temor. Como en él había usurpado la posición de Ganfal como dios hace 3 años, había impuesto 11 reglas estrictas sobre la isla, gobernando tanto a Esquipians como a aquellos que ascendieron del mar azul. Mientras que los Esquipians eran conscientes de estas reglas y sabían cómo evitar la transgresión, los del mar azul a menudo eran sorprendidos sin darse cuenta. Pero aquellos que se atrevieron a romper las leyes de Enel nunca regresaron. Los Esquipians habían aprendido a someterse a su gobierno tiránico. Él está luchando contra Dios. Los 3 sacerdotes, Satori, Gerardsuyon, exclamaron en estado de shock. Si bien habían sido testigos del poder de Enel de primera mano durante su adquisición, su muestra actual de fuerza estaba en otro nivel por completo. Se había visto obligado a liberar todo su potencial. Parece que elegimos al hombre adecuado. Ganfal y Viper intercambiaron una mirada de conocimiento. Por lo menos, esta confrontación dejaría a ambos combatientes severamente debilitados. Luego, las fuerzas combinadas de los Esquipians y los Shandia finalmente podrían derrocar a Enel. La paz estaba a su alcance. Las leyendas hablaron de un momento en que la gente de Jaya y Esquipiea eran uno. Aunque Jaya había sido lanzado al cielo hace 400 años por los No-Capestrians, sus habitantes llevaban los mismos adornos alados que los Esquipians. Los cuentos de hadas contaban historias de humanos que ascendían a otro mundo a través de un tallo de frijol gigante, encontrándose con gigantes y criaturas fantásticas. No estaba claro quién había viajado a Esquipiea o quién había descendido a Jaya y al Mar Azul. Tal vez los No-Capestrians de hace 400 años simplemente los guiaban de regreso a su verdadero hogar, una reunión después de siglos de separación. Vicealmirante Ian. Tengo que trabajar más duro. Tashigi declaró, su resolución se fortaleció. Ganfal y Viper renovaron su asalto, sabiendo que no necesitaban derrotar a Enel directamente. Si pudieran herirlo lo suficientemente severamente, los Esquipians y los Shandia podrían terminar el trabajo. Los rostros de los sacerdotes palidecieron. La vida no ofrecía segundas oportunidades. Hace 3 años, habían traicionado a Ganfal y se habían puesto del lado de Enel, atraído por su abrumador poder. Ahora, un retador había surgido, capaz de derrotar a su dios. Lo sabían independientemente del resultado. Ni los Esquipians ni los Shandia perdonarían su traición. Nadie toleró la traición. ¿Quién podría decir cuándo podrían traicionar de nuevo? A menos que fingieran ignorancia, alegando que habían sido engañados todo el tiempo. Quizás entonces, podrían salvarse. Demon. ¿Solo vas a seguir corriendo y escondiéndote? La voz en auge de Enel resonó a través del cielo. El palacio se había ido, reducido al polvo por su implacable asalto. Sus juicios divinos habían borrado todo a su paso, pero Ian los había evadido sin esfuerzo con sonido. Ambos poseían Observation Aki, capaz de detectar ataques entrantes y predecir sus trayectorias. Pero siempre hubo momentos de vulnerabilidad, fallas en el enfoque que podrían resultar fatales. Simplemente esquivar no era una estrategia viable a largo plazo. Necesitaba enfrentarse a Enel de frente. Después de evadir otro juicio divino. Es hora, declaró Ian, deteniendo sus movimientos. ¿Qué? Enel estaba perplejo. ¿Por qué se había detenido el demonio? Sintió la energía de Ian, apenas superando su forma base. Hora de tu desaparición. Una sonrisa jugó en las esquinas de los labios de Ian. Luego, bajo la mirada incrédula de Enel, liberó su poder. Libera tu oscuridad, murciélago.
El casco de cráneo con cuernos parciales en su cabeza se extendía, formando un par de cuernos amenazantes. Sus uñas alargadas, transformándose en garras afiladas. Su cabello parecía alargarse, y las marcas de lágrimas debajo de sus ojos se profundizaron y ampliaron, volviéndose más prominentes. Apretó su mano derecha, y una espada se materializó a su alcance, una espada de pura energía espiritual. La espada de la luz de la luna, luz de la luna. Esta vez, sin embargo, el sol sobre él desapareció, reemplazado por las mismas nubes oscuras que cubrían a Enel. Las gotas de lluvia negras comenzaron a caer del cielo, y sintió que un peso aplastante se asentaba sobre él, como si todo un océano hubiera sido levantado sobre su cabeza. Por fin está aquí. Ian se deleitaba con la oleada de poder que corría por su cuerpo. Después de semanas de preparación, la masacre de más de una docena de tripulaciones piratas en Jaya, alcanzando una tasa de fusión del 39% y absorbiendo las almas persistentes en esta isla divina, finalmente había roto el umbral del 40%. Incluso durante su encuentro con Moria, no había comprendido completamente sus poderes, confiando únicamente en la abrumadora cantidad de almas como combustible, un enfoque de fuerza bruta. Esta vez, fue un verdadero avance, lo que significa su capacidad para manifestar su Zanpakuto completamente de la energía espiritual, similar a Ama no Murakumo de Kizaru y el sable de hielo de Aokiji, ambos creados a través de sus poderes de fruta del diablo. Con suficiente fuerza, podría refinar su control y crear armas aún más poderosas. Ahora había solidificado firmemente su posición como un luchador de nivel comandante de Yonko, a la par con Marco, Katakuri y Kim, rivalizando con la fuerza de Momousagi y Chaton. Sí, eso es más así. Así es como debería ser un demonio. La risa de Enel bordeaba la locura. Una huelga decisiva determinaría al vencedor. Sus poderes estaban igualados. Mientras que la forma masiva de Enel obstaculizó su velocidad, sus defensas y su poder bruto eran superiores. Esto surgió de su comprensión limitada de su fruta del diablo, su creencia de que el poder estaba únicamente en la proyección exterior. Si pudiera alcanzar un nivel de control similar a la forma Gear-Fortesnakeman de Luffy, canalizando todo su poder a través de Armamentaki, su fuerza sería verdaderamente monstruosa. La forma liberada de Ian, murciélago, poseía un nivel similar de refinamiento, un equilibrio perfecto de velocidad, poder, ataque y defensa. Tal vez si en él pudiera comprimir su rayo a su límite absoluto, podría lograr un nivel similar de control. La combinación de ambos enfoques podría conducir a una verdadera invencibilidad. Raigo. Para sorpresa de Ian, Enel levantó su mano masiva, reuniendo un remolino de relámpagos, formando una esfera de energía azul y blanca de varias docenas de metros de diámetro. Palideció en comparación con Entei, de Ace, que había envuelto media isla durante su batalla con Barba Negra, pero todavía era una fuerza a tener en cuenta. Parecía que Enel no era incapaz de controlar a su Raigo. Simplemente había utilizado el arca máxima para amplificar su poder, similar a «Vamos a verte esquivar esto». Enel rugió de risa, lanzando la esfera de energía hacia Ian. Era inmune a su propio rayo, pero este demonio poseía un cuerpo físico. La explosión engulliría un radio de varios kilómetros. No había ningún lugar para esconderse. Al menos la mitad de Esquipiea quedaría atrapada en la explosión. Interesante. Ian observó el ataque entrante, optando por no contrarrestar con su propio cero oscuras, la técnica que había empleado contra el sapo colosal durante su pelea con Moria. Moria no habría podido soportar un Raigo, o incluso la bala de petróleo de Gamabunta. Un cero oscuras podría ser comparable en poder a un Raigo más pequeño, pero la victoria estaba lejos de estar garantizada. Podía soportar el daño. Su 40% de hierro y regeneración de alta velocidad podrían soportar una lesión grave. No moriría. Las suposiciones de Enel, sin embargo, eran defectuosas. Si bien Ian era inmune a los rayos, no era invencible contra otros elementos. De lo contrario, Ace no habría sido capturado, y ni Akainu ni Aokiji habrían perdido extremidades durante su batalla por el título de almirante de la flota. En él creyó armamento Aki era una mera decoración.
La presión espiritual también podría afectar el alma, explicando por qué Moria había sufrido un trauma físico y mental durante su encuentro. Entonces prueba mi espada Moonlight modificada. Ian canalizó toda su presión espiritual en la hoja, infundiéndola con el poder de 3 frutas del diablo. La fruta Kilo Kilo, la fruta Bomba Bomba y la fruta Primavera Primavera, utilizando esta última para comprimir la energía a su límite absoluto. Incluso incorporó Armamentaki, cubriendo la mitad de la cuchilla en un aura negro azabache. La espada de la luz de la luna, una vez un blanco prístino, ahora pulsaba con un poder aterrador y restringido. Wash. Con una poderosa aleta de sus alas negras, Ian se elevó en el aire y lanzó la espada de la luz de la luna hacia Raigo de Enel con un movimiento de lanzamiento practicado. Patético. Un ataque tan débil. Enel se rió, imitando la postura burlona de Byakuya Kuchiki cuando fue testigo del Bankai de Ichigo Kurosaki. La espada de la luz de la luna era realmente afilada, perforando el núcleo del Raigo. Pero no hubo reacción inmediata. El uso de Ian de Armamentaki y Spring Fruit había ocultado efectivamente la verdadera naturaleza de su ataque. Además, en su estado elevado, consumido por el poder de su fruta Rumble, había perdido el enfoque, su observación aquí se opacó. No pudo sentir el peligro que acechaba dentro del Raigo. Es así. Ian sonrió, viendo la espada de la luz de la luna incrustada en el corazón del Raigo. Después de unos segundos de inactividad, inicialmente estaba desconcertado. ¿No debería haber detonado al contacto? Entonces, la realización amaneció. Esto va a doler. Se rió entre dientes, compadeciendo a su arrogante oponente. Igualmente confiado, miró hacia atrás. Ian creía que podía soportar toda la fuerza de su Raigo. En el siguiente instante, la espada de la luz de la luna. Detonado. El poder de la fruta de la bomba bomba estalló desde el núcleo, envolviendo a todo el Raigo. No fue una colisión de dos fuerzas opuestas, pero más bien una fusión de sus poderes, amplificando el potencial destructivo del otro. El poder combinado de sus ataques, magnificado exponencialmente, explotó hacia afuera. La razón detrás de esta sinergia fue clara para Ian. La fruta Bomba Bomba, la fruta Kilo Kilo y las propiedades inherentes de la espada Moonlight, todas alineadas con la naturaleza expansiva de la fruta Rumble. Sus ataques fueron todas proyecciones externas de energía. Se habían fusionado en una sola fuerza devastadora. Su poder combinado superó un simple efecto de duplicación o triplicación. Fue un aumento de 4 veces, tal vez incluso 5 veces, desatando una ola cataclísmica de energía que arrasó el cielo. El Giant Jack, el enorme tallo de frijol que se eleva a 10.000 metros de altura, se escindió en dos, una gran parte de su sección superior desapareciendo en el vacío. Incluso si Esquipiea volviera al mar azul, era poco probable que alguien pudiera ascender nuevamente a sus alturas. La explosión se parecía a un orbe en expansión de búsqueda de la verdad. Un vórtice arremolinado de negro oscuro, silencioso y siniestro, seguido de un destello cegador de blanco, una sobrecarga sensorial donde los colores y los sonidos alcanzaron sus límites absolutos, colapsando en un binario de blanco y negro, silencio y ruido abrumador. Cuando el mundo volvió a sus sentidos, un enorme cráter esférico estropeó la sección superior del Giant Jack. Su forma volvió a su tamaño normal, yacía dentro del cráter, su cuerpo ardiendo. La onda de choque de la explosión reverberó en todo Esquipiea, llamando la atención tanto de Esquipians como de Shandia, que se precipitaron hacia Upper Yard. Trataron de presenciar las secuelas de este evento cataclísmico, la desaparición del campanario de oro y la destrucción del Jack gigante. ¿Es eso, Dios? Los 3 sacerdotes, Ganfalio y Per miraron con incredulidad. Habían logrado la victoria, aunque a través del poder abrumador de Ian. Tashigi, ejerciendo el poder de la fruta clara y dominando a Soru, había demostrado ser un enemigo insuperable. Incluso Om, con su Observation Aki y sus amplios ataques de Iron Cloud, no era rival para ella. Tashigi también poseía una comprensión rudimentaria de Observation Aki, lo que le permitía anticipar sus ataques y evadirlos con Soru, su fruta clara y sus habilidades de esgrima que la hacían prácticamente invencible.
Ella había ayudado a Ganfal a derrotar a Shura. Y el dial de Gedatsu no era rival para el dial de rechazo de Wiper, que incluso casi había matado a Enel en la historia original. Enel solo había sobrevivido gracias a su manipulación de rayos, usándolo para reiniciar su corazón. Una táctica similar había sido empleado por Doflamingo, quien se especializó en la manipulación de cuerdas, usando sus hilos para estimular el corazón. Su falta de destreza física lo había convertido en un blanco fácil para Wiper, cuya victoria fue una conclusión inevitable. Santo, el perro gigante, y Nola, la pitón gigante, probablemente habían sido influenciados por la bondad de Tashigi, ayudando en su victoria e incluso permitiéndole montarlos, para su deleite. Jajaja. Soy un dios. Ese demonio no era rival para mí. Enel rugió de risa, su cuerpo maltratado pero su espíritu ininterrumpido. Escaneó los alrededores, pero Ian no se veía por ningún lado. Reducido a cenizas, sin duda. Pero, ¿por qué estaba herido? ¿No era inmune a los rayos? ¿Y por qué se sentía tan agotado mentalmente, una ola de somnolencia que amenazaba con abrumarlo? ¿Realmente? Eres tonto, dios falso. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Santo, vamos. Tashigi llamó al gran perro blanco, saltando sobre su cabeza y luchando hacia la parte superior del tallo de frijol gigante con una agilidad sorprendente. Se movió con la agilidad de un mono, usando la superficie del tallo de frijol para apalancamiento. La desesperación genera ingenio, y en este caso, resultó en que un perro trepara a un árbol. Pierre, síguelos. Ganfal comandó. Grita. El pájaro manchado dejó escapar un grito, pero algo se sintió mal. Luego, ante los ojos asombrados de Wiper y Tashigi, Pierre comenzó a transformarse. Su cuerpo cambió, sus rasgos cambiaron, transformándose de un pájaro extraño en una criatura igualmente extraña como un caballo. El pájaro manchado se había convertido en un Pegaso manchado. Tan feo, el pensamiento resonó simultáneamente en ambas mentes. Pierre, en su forma evolucionada de Pegaso, conservó su piel rosada, manchas negras y alas negras como chorro. Atrás quedó la imagen de un majestuoso corcel blanco con melena y alas elegantes. ¿Qué habían presenciado? ¿Había consumido la fruta equivocada? No, la fruta correcta, pero con los resultados equivocados. Cuando era una mujer joven con cariño por las criaturas lindas, tenía ciertas expectativas. Incluso un ganso o una paloma, si se alimenta de esta fruta de caballo, podría haberse transformado en un magnífico Pegaso. Esto, sin embargo, fue una parodia. Primero, los Skypieans con sus pequeñas alas, y ahora esta monstruosidad de un caballo. Skypiea estaba demostrando ser una decepción. Esperaba que el Merfolk de Fishman Island redimiera su fe en la belleza estética. Sin embargo, no se podía negar la velocidad de la criatura. Wiper se quedó atrás. Alguien tenía que vigilar a los sacerdotes derrotados. La pitón gigante, Nola, no se quedó atrás en términos de velocidad, rivalizando tanto con el perro como con el Pegaso recién transformado. Esta serpiente masiva había sido una mera eclosión hace 400 años, cuando Calgara y Montblanc Noland habían vagado por estas tierras. Había llegado a Jaya a través de un Nocap Stream y desde entonces había sido domesticado, convirtiéndose en una especie de deidad guardiana para los Shandia. Ese vicealmirante de la Marina había derrocado a Enel y liberado a Skypiea. Su salvador. Wiper rezó para que no le hubiera pasado nada. El puro poder del ataque de Ian sugirió que Enel se había visto obligado a liberar todo su poder. Por lo menos, debe haber surgido una batalla feroz, lo que resultó en lesiones mutuas. Con sus subordinados y el antiguo dios Ganfal a su lado, la victoria debería haber sido alcanzable. Maldita sea. Quería pelear contra Enel yo mismo. Wiper apretó el puño, recordando su reciente batalla con Gedatsu. Había usado su dial de rechazo una vez, disparando una poderosa explosión, pero usarlo de nuevo probablemente le paralizaría el brazo. Además, alguien tenía que permanecer vigilante.
Era un guerrero, conocido como el Berserker, y entendía los peligros de la complacencia en el campo de batalla. Suprimió la necesidad de unirse a la lucha, para vengar a sus camaradas caídos y matar a los sacerdotes restantes. Hacerlo no los haría mejores que en él. Los Shandia eran guerreros, no asesinos sedientos de sangre. Tu tiempo vendrá. Prepárate para enfrentar la ira de Esquipiea. Wiper pensó para sí mismo, sus palabras dirigidas a los sacerdotes restantes. ¿No es ese Wiper, el berserker de los Shandia? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Cómo fueron derrotados? ¿Hiciste esto? ¿Cuándo te volviste tan poderoso? ¿Qué pasó? El tiempo pasó, y más Esquipians y Shandia llegaron, sus ojos se llenaron de confusión e incredulidad mientras cuestionaban a Wiper. No podían comprender cómo el berserker, formidable como era, podría haber logrado tal hazaña. Derrotar a un solo sacerdote y llamar al campanario de oro era una cosa, pero cortar el tallo de frijol gigante y derrotar a 3 sacerdotes parecía imposible. No fui yo. Si tienes curiosidad, solo mira, algo interesante está a punto de suceder. Miró fijamente al cielo, como si anticipara el descenso de algo trascendental. En la isla de Dios, a 17.000 metros sobre el mar Blanco, en él yacía en un cráter circular, su cuerpo sacudido por el dolor, su mente brumosa y a la deriva hacia la inconsciencia. Había anticipado lesiones. Los diales de impacto encontrados en Esquipiea fueron capaces de infligir daño a través de explosiones, manipulación de la gravedad y fuerza de corte. Sin embargo, como usuario de tipología, era inmune a la mayoría de los ataques físicos. La gravedad de su estado actual fue inesperada. Y luego estaba la niebla mental, la desorientación. ¿Qué había causado esto? Justo cuando estaba a punto de sucumbir al agotamiento y dormir, creyendo que el demonio había sido vencido y que estaba a salvo. Qué lamentable estado estás en, una voz tranquila y sin emociones resonó en el aire. En él buscó instintivamente la fuente, su mirada aterrizó en una figura que emergía de una lágrima en el espacio. Una grieta dentada y negra, de varios metros de largo, apareció ante él, abierta por las manos con garras. Ian salió, con su atuendo blanco prístino, alas negras en forma de murciélago desplegándose detrás de él, un amenazante casco de cráneo blanco con cuernos enmarcando su rostro. Se dirigió hacia el caído en él. Shusui, la katana de grado Osamono, había sido almacenada dentro de su garganta, su dimensión de bolsillo personal. Tal vez lo confiaría a alguien digno en el futuro, o tal vez permanecería sellado. Después de todo, su colección de cuchillas de renombre estaba creciendo. La propia Tashigi poseía a varios, pero Shusui, con su gran peso y fuerza bruta, no era adecuado para su delicado marco. Los ojos de Enel se ensancharon con incredulidad. Demon. ¿Cómo estás ileso? ¿Usaste esa extraña habilidad espacial para escapar de mi ataque? Esto no es justo. Has hecho trampa. Enel se enfureció, su voz mezclada con frustración y un toque de miedo. ¿Y qué me hiciste? Mi mente está en crisis. Parece que mi teoría era correcta. Ian reflexionó. Los usuarios de Devil Fruit de tipología eran inmunes a los ataques de su propio elemento y la mayoría de los ataques físicos, mientras que otros ataques elementales se debilitaron significativamente. De lo contrario, Ace no habría sido capturado, y el choque entre Aokiji y Akainu por la posición de almirante de la flota no habría resultado en lesiones tan devastadoras. Se sabía que Armamentaki era efectivo contra los usuarios de Logia, pero parecía que su presión espiritual, una manifestación del poder de su alma, podría afectar directamente a sus almas. Eso explicó por qué Moria había sufrido un trauma físico y mental durante su encuentro. Descorrer, su técnica de garganta, fue de hecho la última maniobra defensiva. Sin embargo, la dimensión de bolsillo que creó estaba atada a su ubicación actual. Las habilidades de manipulación espacial como Dordor Fruide Blueno podrían potencialmente interrumpirlo. Del mismo modo, los ataques lo suficientemente poderosos como para deformar o romper el espacio también podrían eludir sus defensas. Había tenido la suerte de que el ataque de Enel y su propio mostrador se habían fusionado momentáneamente, creando una breve ventana para que activara Descorrer. Contra otro oponente, el resultado podría haber sido diferente.
Quizás llegó el momento de desarrollar la técnica negación del hueco, una barrera similar a la esfera de hadas o la fruta barrera de Bartolomeo, capaz de resistir cualquier ataque mientras su usuario permaneciera vivo. Una forma de defensa absoluta, la última técnica para salvar vidas del Oyo. Me temo que no puedo divulgar mis secretos. Me falta la compasión para conceder a mis enemigos una muerte pacífica. Eso es lo que me hace un demonio, ¿no? Sus ojos verdes se estrecharon cuando observó al inconsciente en él. Había subestimado el poder de la fruta rumble. Cualquier otro usuario de Logia habría estado en coma por un ataque tan devastador. En él, sin embargo, solo había sufrido un trauma físico y mental. La fruta rumble, como se esperaba de la Logia más fuerte, poseía un poder incomparable y propiedades únicas. No puedo creer, ni siquiera pude rascarte, la mente de Enel, ya debilitada, destrozada bajo el peso de esta realización, sumergiéndolo en una completa inconsciencia. Tu viaje acaba de comenzar. Ian declaró, una determinación fría en su voz. Una muerte rápida era demasiado misericordiosa para Enel, un destino inmerecido por las innumerables almas que había atormentado. No revelaría la verdadera razón de su derrota, ni le permitiría continuar su reinado de terror. Lo despojaría de su poder, infligiéndole el dolor que había infligido a los demás. Bien por el bien, mal por el mal. Cuando los villanos buscaban justificación para sus acciones, solo una fuerza abrumadora podía ofrecer verdadera justicia. Leyes. Un concepto ridículo. Raramente protegían a los débiles e impotentes. En él había desatado su ira sobre innumerables individuos, y ahora era su turno de pagar el favor. Simplemente nunca había encontrado un verdadero demonio antes. Si Dios no actuara, entonces él, Ian, se levantaría del infierno para entregar retribución. No del todo inútil. Al menos destruyó mi ropa. Mientras avanzaba, sus alas negras se doblaron, su abrigo de vicealmirante marino y su atuendo característico blanco y negro reformándose a su alrededor. Su zanpakuto, una katana de piel blanca con un diseño simple, se materializó a partir de la energía espiritual, envainada y atada a su faja negra. Finalmente, al 40% de fusión, pudo utilizar plenamente su primera resurrección, manifestando su atuendo de arrancar y zanpakuto a partir del rey sí, las partículas espirituales que formaron la base de todos los seres espirituales. Finalmente había heredado una parte del poder de Ukiyo-Rasifer. Sin embargo, era simplemente el poder de Adjuchas. El verdadero dominio requeriría una tasa de fusión de alrededor del 70%, mientras que el 60% le otorgaría la fuerza de un Adjuchas de alto nivel, comparable a la espada de menor rango. Ese nivel de poder superaría a los piratas legendarios, rivalizando con Admiral Sillonko. Incluso podría canalizar su Reiatsu en el suyo zanpakuto, imbuyéndolo con fuerza explosiva, similar a la de Jinichimaru Brilla Out. O tal vez podría adquirir la fruta Flame o la fruta Ise y desarrollar técnicas similares a las Terjujin Haka y Dourinmaru. Las habilidades de Logia podrían combinarse con su resurrección para crear ataques devastadores, mientras que la fruta Clear podría mejorar su sigilo, y la fruta Kilo podría usarse para manipular la gravedad, similar a las habilidades de Fujitora. Sin embargo, su prioridad actual era adquirir la formidable fruta Rumble. Se paró frente a Enel, con sus garras negras que se acercaban a la cabeza inconsciente de Dios, sintiendo la superficie lisa de su pañuelo blanco. Vamos adelante, Rumble Fruit, la Logia más fuerte. Canalizó su Reiatsu en su mano, sacando una figura diabólica formada completamente de electricidad crepitante. Surgió con potencia, emitiendo calor intenso, fuerza explosiva, bordes afilados y un peso aplastante. Una entidad formidable y desafiante. Pero incluso un verdadero diablo no es rival para mí, el demonio de alas negras, devorador de almas. Ian declaró. El diablo eléctrico ni siquiera podía penetrar su hierro. Desató su absorción del alma, su poder surgiendo. Dentro de su mundo interior, una rama masiva brotó de su árbol de la fruta del diablo, adornada con una fruta crujiente con electricidad, un símbolo del inmenso poder de la fruta del Rumble. Lo había capturado. Vicealmirante Ian, ¿estás bien? Estaba tan preocupado.
Santo, el gran perro blanco, que llevaba a Tashigi en la espalda, aterrizó junto a Ganfal, quien montó el Pegaso manchado. La joven se precipitó hacia Ian, con la cara grabada con preocupación, que rápidamente se transformó en alivio. Ella había tenido razón al confiar en él. Ian sintió su abrazo, su delgado cuerpo presionado contra el suyo, su corazón latiendo contra su pecho. De hecho, era una de las mujeres más bellas de los marines, su figura esbelta y tonificada, su abdomen plano y firme. Imaginó que poseía abdominales bien definidos, como un marine macho. Todavía la prefería con el pelo largo. Quizás algún día. Estoy bien. Se quitó las gafas y se limpió suavemente las lágrimas. Ella era aún más hermosa sin ellos. Vicealmirante Ian. Esas palabras reconfortantes suenan extrañas viniendo de ti en esa forma. Tashigi se rió. Al igual que Aokiji, poseía un corazón de oro, a pesar de su fría y demoníaca apariencia. Verás mi verdadera forma algún día. Esta vez, Ian no se sonrojó. La influencia de Ulquiorra había mejorado sutilmente su apariencia en este mundo. Mantuvo su estado fusionado principalmente por sus beneficios prácticos. Sentidos mejorados, regeneración, hierro y absorción del alma. Podía detectar el peligro, sanar de lesiones, resistir ataques y devorar almas en cualquier momento. Gracias, por acabar con la pesadilla de Esquipiea. Tashigi, al darse cuenta de su anterior muestra de emoción, se sonrojó y evitó su mirada. Pero una chispa de anticipación parpadeó dentro de ella. Ella anhelaba ver su verdadero rostro, el rostro del hombre que admiraba. Ganfal se quitó el casco y se inclinó profundamente hacia Ian, expresando su gratitud. Ambos logramos nuestros objetivos. Tenga la seguridad de que el poder de Enel se ha ido. Ya no es un dios. Puedes hacer lo que quieras con él. Su reinado ha terminado. Ian había examinado la condición de Enel y se sorprendió por su estado debilitado. Ahora no era más fuerte que un humano común, más débil incluso que Tashigi. Al igual que Kizaru, había confiado demasiado en su fruta del diablo, descuidando desarrollar sus habilidades físicas. Su técnica de Raigo, sin el arca máxima para amplificar su poder, fue una pálida imitación de su antigua gloria, muy inferior a los ataques de Aokiji, Akainu, e incluso Kizaru, los tres almirantes tipología. Sin embargo, considerando el aislamiento de Esquipiea por más de 400 años. Desarrollar observación aquí fue un testimonio de su talento. Si se hubiera aventurado en el Grand Line, podría haberse convertido en un formidable yonko. Pero el destino le había dado una mano cruel. Se había encontrado con Luffy, su mostrador natural, reflejando el desafortunado encuentro de Ulquiorra con Ichigo Kurosaki en el mundo de Bleach. Ambos habían sido víctimas de poderes protagonistas. Uno a través de la debilidad elemental, el otro a través de una abrumadora abundancia de armadura de trama y asistencia externa. Ahora, Enel había sido derrotado por un demonio. Ian también poseía la ventaja del protagonista. El poder de un transmigrador y un sistema. Te dejaré el resto. Exploraré Esquipiea por unos días. No me molestes. Ian declaró, para deleite de Tashigi. Ella había asumido que se iría una vez que su misión estuviera completa. Estaba claro que estaba considerando sus sentimientos. Ella no cuestionó sus métodos, ni cómo había derrotado a Enel y había causado una destrucción tan generalizada. Ella confiaba en que él se lo diría a su debido tiempo. Todos tenían sus secretos. Ganfal estaba muy contento. Había temido que Enel pudiera recuperar su poder una vez que Ian se fuera. Parecía que Ian había anticipado esa posibilidad. Se acercó al dios inconsciente, lo agarró por el cuello y lo izó en la espalda de Pierre, arrastrando al gobernante una vez poderoso hacia el Upper Yard de 7000 metros de altura. A medida que se acercaban a su destino, Ganfal arrojó a Enel al suelo. No sentía simpatía por el dios caído, el verdadero demonio que había aterrorizado a Esquipiea. ¿Eso es, dios Enel? Maldita sea. Los tres sacerdotes gritaron consternados. Su líder había sido derrotado. Su destino sería sombrío. Gente de Esquipiea. El dios falso, Enel, ha sido vencido. Sus divinos soldados y sacerdotes han caído. La paz ha vuelto a nuestra tierra.
Ganfal, volando por el cielo en su Pegaso manchado, se dirigió a los Skipians y Shandia reunidos a continuación. Sus vítores estallaron, un rugido atronador que rivalizaba con el sonido del campanario de oro. Por primera vez en años, estaban unidos. El reinado de terror de Enel había terminado. Habían vivido en el paraíso, sus corazones atrapados en el infierno. Vamos, dijo Ian a Tashigi, notando la mirada conflictiva en sus ojos. Está bien, dijo Ian, acariciando suavemente la cabeza de Tashigi. Él entendió su preocupación. Estaba preocupada por el gran perro blanco. A pesar de que lo había domesticado, una vez había sido una mascota y el monte de uno de los antiguos dioses de Esquipiea. Ahora que tanto Esquipiea como Shandia estaban abajo, probablemente sería capturado si se aventurara. La mordedura de un perro siempre fue responsabilidad del dueño, a menos que fuera un animal rabioso. Pero incluso entonces, se reflejó mal en el propietario. Si bien Ian y Ganfal le habían asegurado la seguridad del perro, viajar con una criatura tan grande podría ser problemático. Ian abrió un pequeño dial de rechazo, un portal oscuro que conducía de regreso al mar azul. Desde adentro, recuperó una fruta del diablo y, dirigiéndose al perro, Oli, le ordenó que abriera la boca. Él arrojó el fruto, y Oli se lo tragó entero. El gran cuerpo del perro blanco comenzó a encogerse rápidamente hasta que no era más grande que un cachorro pequeño, de unos pocos centímetros de altura. La fruta mini. Había aparecido en One Piece Film Z, otorgando a su usuario, un chef gigante, la capacidad de reducir su cuerpo masivo al tamaño de un enano. O tal vez debería llamarse la fruta de tamaño talla. Permitió que el gigante se volviera tan pequeño como un enano, pero Tashigi, con su amplio conocimiento, reconoció su potencial para reducirse y ampliarse, aunque se desconocían los límites superior e inferior. Era similar a la magia de Brandish, un miembro del Spriggan 12, uno de los magos más fuertes del Imperio Álvarez en el universo Fairy Tail. En su apogeo, su magia podría manipular el tamaño de cualquier cosa, incluso reduciendo los tumores dentro de un cuerpo humano, salvando al protagonista, Natsu Dragneel, de una muerte segura. La fruta Gomu Gomu de Luffy y la técnica multitamaño del clan Akimichi podrían agrandar el cuerpo pero no encogerlo, haciendo que la magia de Brandish sea muy superior. Eso es genial. Tashigi exclamó, jugando con el pequeño cachorro ahora encaramado en su hombro, su cara radiante de alegría. Habían obtenido la fruta del diablo de una tripulación pirata que habían encontrado durante su viaje. Ian no había esperado que realmente existiera, pero ahora la expresión de Tashigi se volvió sombría. ¿Será maldecido por el mar también? Ella preguntó, preocupada. Los perros eran nadadores naturales. Los pescadores también eran increíblemente rápidos bajo el agua, superando incluso a algunos Sea Kings. Pero los usuarios de Devil Fruit se quedaron indefensos en el agua, una ironía cruel que parecía increíblemente injusta. No te preocupes, no lo hará. Es un secreto, aseguró Ian con una sonrisa. Se había tomado la libertad de alimentar a Tashigi con la fruta Clear, y la joven inicialmente lo había enfrentado al respecto. Si bien la fruta era perfecta para una espadachín, otorgando casi invisibilidad cuando se combinaba con Soru y Observation Aki, había olvidado que ella también era una mujer, y las mujeres, dada la oportunidad, disfrutaban mostrando sus figuras. Después de probar sus nuevas habilidades, Tashigi había descubierto que el agua de mar no tenía ningún efecto en ella, para su sorpresa. Ella había razonado que si incluso objetos inanimados como espadas podían consumir frutas del diablo y superar la debilidad del agua, no era del todo irrazonable que un humano lograra la misma hazaña. Se preguntó si Seastone también sería ineficaz, pero Ian sabía con certeza que lo sería. Las frutas del diablo que creó al absorber y replicar sus poderes estaban desprovistas del diablo interno, que contenía solo la esencia pura de la habilidad. De lo contrario, no sería él, con su cuerpo lleno de poderes de fruta del diablo, increíblemente vulnerable a Seastone. No podía revelar exactamente su estatus como transmigrador con un sistema, alegando que Impel Down era inútil y que podía matar a los usuarios de Devil Fruit con recompensas superiores a 100 millones con facilidad. La gente pensaría que estaba loco, descartando sus afirmaciones como mera fantasía.
Almas absorbentes y poderes de fruta del diablo, Barba Negra y Big Mom, con su fruta oscura y fruta alma, poseían habilidades similares. Entonces, ¿qué era tan extraño acerca de un usuario de Devil Fruit que podía nadar y resistir los efectos del agua de mar? La Grand Line era vasta y llena de misterios, después de todo. Por ahora, solo Tashigi y el perro poseían frutas del diablo otorgadas por él. Eran marines, y sus encuentros con piratas generalmente resultaron en bajas, no en experimentos científicos. Clones, pacifistas, frutas del diablo artificiales, esas fueron las maquinaciones del gobierno mundial, ocultas a la vista del público. Ian luego recitó su encantamiento de resurrección, desatando una oleada de presión espiritual, tan vasta y abrumadora como el océano mismo. Tanto Tashigi como el pequeño cachorro casi se desmayaron, pero logró controlar su producción, manteniéndola contenida dentro de su cuerpo. Los transportó a una de las islas del cielo del mar blanco, fingiendo ser recién llegados. Con la mayoría de los habitantes reunidos debajo del Jack gigante, su llegada pasó desapercibida. Pasearon por las diversas islas del cielo, disfrutando de las vistas y los sonidos. Realmente estaba aquí de vacaciones. Si no estuviera eliminando activamente a los piratas, su flagrante desprecio por las órdenes probablemente habría enfurecido a Kainu y Sengoku. Después de todo, él era un vicealmirante en la sede de la Marina, una posición que exigía un cierto nivel de obediencia y decoro. Los marines ordinarios tenían aún menos libertad. Varias horas después, Ganfal todavía estaba pronunciando su apasionado discurso. Los boinas blancas, la fuerza policial de Skypiea, no los habían acosado, sino que solicitaron su ayuda para mantener el orden. Con Enel y sus sacerdotes capturados, las reglas tuvieron que ser reescritas. La paz entre Skypiea y Shandia fue declarada oficialmente. Observando a los Shandia, con sus alas distintivas, y considerando la inmensa altura del Jack gigante, no fue difícil imaginar que alguna vez fueron un solo pueblo, su historia entrelazada. Con eso, su aventura Skypiea llegó a su fin. Ganfal y Viper respetaron su deseo de anonimato, absteniéndose de revelar sus identidades o apariencias. No era que Ian fuera un héroe desinteresado que no buscaba reconocimiento por sus actos. Simplemente encontró tales asuntos problemáticos e inútiles. ¿De qué sirve la fama? ¿Qué daño fue la notoriedad? Con los recuerdos de su vida pasada, solo perseguiría acciones que lo beneficiaran, viviendo una vida de libertad y satisfacción, libre de expectativas u obligaciones sociales. Si se encontraba con una injusticia que no lo afectaba directamente, podría intervenir. De lo contrario, no levantaría un dedo, incluso si alguien gritara pidiendo ayuda. Simplemente sería conocido como un individuo de buen corazón, un campeón de la justicia, un aventurero errante que no podía tolerar el mal. Había muchos de esos individuos en el vasto mundo de One Piece. El mundo era un lugar cruel. Aquellos que ganaron poder abrazaron esa crueldad, se aferraron a su sentido de la justicia o simplemente vivieron de acuerdo con sus caprichos, sus acciones amplificadas por su nueva fuerza. Y así, Ian y Tashigi comenzaron su nueva vida, dejando atrás a Skypiea. Mientras tanto, una figura descendió del cielo, aterrizando con gracia en el enorme tallo de frijol. Su método de llegada se reveló cuando se volvió, revelando un par de magníficas alas blancas, que abarcan varios metros, rivalizando con las demoníacas alas de murciélago de Ian en tamaño y majestad. Estas alas, sin embargo, estaban compuestas completamente de plumas. Realmente se parecía a un ángel, todo su ser irradiaba un brillo similar a la fruta Glin Glin del almirante Kizaru, un poder asociado con la luz. Vestido con un traje negro afilado, con el pelo largo y blanco y un bigote cuidadosamente recortado, su identidad era innegable. Uno de los 5 ancianos, la máxima autoridad en el gobierno mundial. Poseía una mítica fruta del diablo tipo Zoan. Al igual que Marco, con sus llamas azules regenerativas, este anciano ejercía el poder de la luz y la purificación. Tal era el poder de los Zoans míticos. No solo encarnaban criaturas legendarias, sino que también poseían habilidades similares a las de los tipos Logia, aunque no podían transformarse en sus respectivos elementos.
Sin embargo, sus habilidades regenerativas rivalizaron, si no superadas, con las de los usuarios de Zoan despiertos. Extraño. ¿Por qué se aplana este lugar? ¿Dónde está el palacio y ese autoproclamado dios, en él? El anciano de pelo rubio preguntó, su voz mezclada con confusión. Si no fuera por la apariencia idéntica de las islas del cielo circundantes, habría pensado que había aterrizado en el lugar equivocado. Se agachó, su mano descansando sobre el truncado Jian Yak, su parte superior cortada a una altura de más de 2000 metros, mientras usaba su haki de observación para sentir el entorno. Esto es. Su expresión pasó de la confusión a la conmoción y el asombro. Además del potente rayo de Enel, imbuido de propiedades explosivas, paralizantes, conmocionantes y abrasadoras, sintió rastros de luz, similares a sus propias habilidades y la fruta Glin Glin de Kizaru. Era la brillantez del haki de un rey. Pero había algo más, algo completamente diferente y opuesto. Una sensación de poder devorador y destructivo, y un vacío escalofriante que reflejaba la resurrección de Ulquiorra. Segunda etapa, una manifestación de la nada. Si en él representaba a un ser superior, un dios autoproclamado, entonces esta era la voz del mismo Satanás. ¿Un demonio? Podría ser. La rubia Alder recordó el propósito de su visita. Intrigado por el informe de Sengoku, había preguntado más y se enteró de que el recién llegado había solicitado un log pose, fijando su mirada en la isla de Haya para eliminar a los piratas allí. Había comprobado, y de hecho, solo quedaban un puñado de piratas. Una sensación de anticipación brotó dentro de él. Otro usuario mítico de Zoan, que encarna un poder diametralmente opuesto al suyo, una fuerza demoníaca. Si este recién llegado careciera de fuerza, sería una decepción. Tenía que ser al menos nivel almirante para hacer que este juego fuera remotamente interesante. Había decidido dar un paseo tranquilo, disfrutando de su naturaleza angelical visitando las diversas islas del cielo dispersas por el Grand Line. Le dio una sensación de poder y control, una perspectiva divina desde arriba, purificando, sanando, abrazando la luz, un testimonio de su posición y autoridad. Sin embargo, tales individuos eran raros, menos de 1 de cada 10. ¿Había recurrido en él, ese dios tonto, a la autodestrucción? ¿O se había encontrado con otro usuario de Mythical Zoan, tal vez el suicida Kaido? Había rastros de fuego y rayos en la energía residual, lo que indica un poder explosivo y destructivo. Pero, ¿qué pasa con la sensación devoradora? Su choque había creado una distorsión espacial, un agujero negro. Era la única explicación que tenía sentido. Wash. Ansioso por descubrir la verdad, desató su potente haki de observación, envolviendo instantáneamente la totalidad de Upper Yard. En él había utilizado la fruta Rumble Rumble para crear su mantra, una red de ondas electromagnéticas. El viejo, sin embargo, confiaba en la luz del sol y su inmensa fuerza de voluntad. Su forma angelical le otorgó una percepción espiritual mejorada, aunque no podía devorar almas para mejorar su poder como Ian, cuyas habilidades provenían de su naturaleza hueca. Aún así, su percepción espiritual superó con creces la de los humanos comunes. Qué bueno que nos fuimos temprano. En otra isla del cielo, Ian, disfrutando de la cocina local junto a Tashigi, sintió vagamente una poderosa oleada de energía que emanaba de Upper Yard. Eligió ignorarlo. No solo carecía de la capacidad de proyectar su poder sobre una distancia tan vasta, sino que no se atrevería a acercarse a una situación tan volátil, incluso con la ventaja de su transmigrador. Hacerlo sería suicida. Kaido, sin embargo, tenía la costumbre de saltar de las islas del cielo al mar. Tal vez fue él, o tal vez otro jugador oculto dentro del gobierno mundial. De todos modos, no eran oponentes que pudiera permitirse antagonizar en su nivel actual. Suprimió su presencia, apareciendo como un humano ordinario. Los encontré. Pero están en un estado lamentable. El anciano rubio comentó, su observación aquí revelando a Enel y sus 3 sacerdotes, expuestos al sol abrasador. A una altitud tan alta, estaban más cerca del sol, un castigo que el propio Enel había ideado. Ahora, estaba siendo utilizado contra él. Con un destello de luz, el anciano desapareció, reapareciendo a miles de metros de distancia, sus alas golpeando con gracia.
Después de varios saltos de este tipo, llegó ante Enel. Sus movimientos reflejan las habilidades de teletransportación de Kizaru y Minato Namikaze. Observó las figuras colgantes. Soy un dios, ¿cómo podría ser derrotado? Las esperanzas del anciano de extraer información de Enel se desvanecieron. Podía sentir que la mente de Enel estaba destrozada, su espíritu roto. Se había convertido en una cáscara sin sentido. Los tres sacerdotes apenas se aferraban a la vida, después de haber sido derrotados por la espada de la luz de la luna de Ian, que infligió daño al alma, y luego fueron sometidos a la extracción del alma. Moría probablemente estaba en coma, mientras que en él se redujo a un idiota balbuceante. Fue una suerte que poseyeran Observation aquí. De lo contrario, probablemente habrían perecido. Después de esperar lo que se sentía como una eternidad, en él solo podía murmurar sobre su divinidad e invencibilidad. La rubia Alder frunció el ceño. Este tonto se había autodestruido realmente por pura arrogancia. Su Chunibyo era incurable. Los Skipians de alguna manera habían recuperado el control de su isla. Su paciencia se estaba agotando. No tuvo tiempo para estas tonterías. Dado que has elegido este camino, reclamaré la fruta yo mismo. La rubia Alder declaró. No permitiría que una fruta del diablo tan poderosa se desperdiciara en un tonto sin sentido. Él mismo poseía habilidades de manipulación de rayos, capaz de aprovechar la energía natural, pero la vida útil de Enel probablemente se extendió por la fruta Rumble Rumble. No podía permitirse esperar indefinidamente. No se había sometido a la cirugía de inmortalidad. Ganfal probablemente reanudaría su gobierno sobre Skypiea, y con su naturaleza compasiva, probablemente dejaría a Enel a su suerte. El viejo decidió intervenir, sacando a Enel de su miseria. Vivir como una cáscara sin sentido, desprovista de conciencia, era un destino peor que la muerte. Se elevó hacia el cielo, con sus alas golpeando poderosamente. Su dedo índice derecho apuntaba hacia Enel y sus sacerdotes, desatando un rayo láser similar al ataque de Kizaru. Incluso mientras controlaba su poder, el haz abarcaba 1000 metros, envolviendo el área en un destello cegador de luz y un rugido ensordecedor. El suelo estaba nivelado, y el anciano se fue, satisfecho con su trabajo. Hace un año, se había topado con Enel, descubriendo la crueldad del joven y la sed insaciable de poder. Ya había consumido la fruta del Rumble Rumble, y el viejo había estado intrigado, observando el progreso de Enel, con la esperanza de manipularlo potencialmente para que sirviera al gobierno mundial. Pero en tan poco tiempo, Enel se había destruido a sí mismo, demostrando ser un tonto que dependía únicamente de la fuerza bruta, causando estragos sin tener en cuenta las consecuencias. Maldita sea. Mal, incluso con su altamente desarrollado Observation aquí, no podía predecir el futuro ni discernir las habilidades de otras personas. Si hubiera esperado un poco más, podría haber sido testigo de la verdad. Pero devorar el alma de la fruta del diablo de un ser vivo, fue una hazaña impensable. Si el gobierno mundial pudiera dominar tal poder, no necesitarían Impel Down para contener a los usuarios de Devil Fruit. Podrían crear un ejército de guerreros poderosos. Luz dorada. Poder explosivo. ¿Podría ser Kizaru? Ian murmuró. El aliento de fuego de Kaido y el Thunder Bagua eran azules y rojos. Sin embargo, después de la reunión de Shichibukai y la selección de nuevos señores de la guerra, Momo Usagi y Chaton habían regresado al Nuevo Mundo, dejando la sede de la Marina a Kainu. Aokiji, después de su partida de los marines, se había reunido con la unidad de ciencia. Probablemente estaba revisando la seguridad de Robin, cumpliendo su promesa a su amigo, el vicealmirante gigante, Saul. Crocodile había reanudado sus actividades, reflejando el esquema de Doflamingo de usurpar un reino y obtener un arma antigua. Ian reflexionó sobre si involucrar a Robin en esta situación. No puedo resolverlo. ¿Podría ser un tipo Zoan mítico con una habilidad basada en la luz que aún no se ha revelado? Era la única explicación que tenía sentido. Sacudió la cabeza, descartando el pensamiento. Si no lo sabía, no tenía sentido pensar en ello. A medida que su poder crecía, creía que la verdad eventualmente se revelaría. Por ahora, se centraría en disfrutar el momento presente. Ian-san, ¿qué pasa?
Tashigi, que había estado jugando con el pequeño cachorro blanco, notó el comportamiento distraído de Ian. Era la tercera vez que se había separado durante su paseo. Nada. Solo contemplando mi futuro régimen de entrenamiento. Ian respondió. No quería que Tashigi descubriera el verdadero alcance del poder del gobierno mundial. Solo la cargaría con una preocupación innecesaria. Tashigi, sin embargo, tenía una interpretación diferente. Él ya era tan poderoso, pero todavía buscaba mejorar. Ella apretó el puño, decidida a seguir el ritmo de él. Era digno de su potencial estatus de almirante. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.